Bienvenidos a este quinto capítulo de Hablando de Historias, donde vamos a hablar de un tema que la verdad tenía muchas ganas de tocar en el canal. Hemos hablado de películas, hemos hablado de series, hemos hablado de libros, pero nunca hemos hablado de juegos de rol al uso, ¿no? Es decir, juegos de rol de papel y dados. ¿Y por qué he traído este tema en el día de hoy? Pues básicamente porque creo que es una manera de las más interesantes y donde más libertad tenemos a la hora de poder contar una historia y sobre todo vivir una historia. Y bueno, he querido tener esta charla para que todas esas personas que no conocen esta manera de experimentar una historia, pues que puedan tener una pequeña toma de contacto, ¿no? Así que bueno, con el invitado de hoy vamos a hablar de esto. Él es muchísimo más experto que yo en estos temas, así que seguro que vais a aprender un montón hoy. Y sobre todo creo que es una buena manera de introducirse en todo esto si no habéis jugado nunca juegos de rol o tenéis poca experiencia. Esta va a ser una charla súper interesante donde bueno, vais a poder adentraros un poquitito más en este mundo. Por último, informaros que hoy empieza la cuenta atrás de mi libro, El arte de Lovecraft. Así que aún estáis a tiempo para poderos apuntar. Os dejaré toda la información en la caja de descripción para los que estéis interesados. Y no os entretengo más, saltamos a la entrevista. Pues el invitado de esta semana es Fernando. Hola. Hola, ¿qué tal? Bueno, lo primero, como siempre, es saber un poco cuáles son tus redes sociales, dónde te podemos encontrar y también un poco qué tipo de contenido haces. Sí, bueno, a mí es muy difícil encontrarme porque soy friki vetusto en todos lados, en YouTube, en Twitch, en Twitter, en Telegram, en Discord, en todos lados soy friki vetusto. Bueno, Vale. en Facebook no, pero Instagram también. Así que es muy complicado. Y sobre todo el canal principal es el de friki vetusto en YouTube. Dejaré tus redes aquí debajo y también en la caja de descripción para que la gente te pueda seguir. Bueno, como siempre, me gusta empezar con la pregunta esta de cuál es la historia que más te ha impactado o más importante es para ti, ¿no? A la hora de... Siempre todos tenemos quizá una historia que es para nosotros la más relevante. Pues saber un poquito cuál es esa historia para ti. Bueno, es una buena pregunta, pero yo tengo la suerte o la desgracia de no tener una sola historia que me haya impactado específicamente o Hmm, especialmente. Eh, A ver, siempre en la vida personal de cada uno siempre tenemos nuestra historia y nuestros rollitos y nuestros momentos determinados, nuestros hitos. Pero si vamos un poco a literatura o quizás ir un poco a cine o este tipo de sí, historias. eh, no tengo una cosa específica, pero probablemente sí decir que algo que me haya marcado por la fantasía, quizás las novelas de fantasía. Ninguna en específico, porque sí es verdad que llega un momento, ¿no? Que sobre todo pasa con los años, que te hmm, gusta mucho una cosa, pero luego pasa unos años y dices, no, me gusta más esto. sí, Y sí, luego sí. pasa otros años y dices, me gusta más esto otro. Entonces, no hay ninguna cosa que me haya... Sinceramente, a mí nada me ha marcado especialmente. O me ha marcado muchas cosas, demasiadas. Sí. No, es verdad que siempre a veces yo recuerdo, por ejemplo, yo siempre lo he dicho aquí en el canal, que a mí la historia que más me ha marcado es El Señor de los Anillos, pero ahora mismo quizá no me marca tanto como cuando la conocí, esa historia, ¿sabes? Que Sí. sigue siendo muy importante para mí siempre será como esa historia porque fue la que me introdujo en todo el tema de la fantasía, pero, pero claro, ya cada vez quizá el impacto sea un poco menor, no estoy tan a tope como estaba con 16 años cuando conocí todo esto, ¿sabes? Bueno, no, de hecho Sí. menos, tenía a lo mejor 14 o 13 por ahí. Sí, sí. No sé, yo digo, yo no creo que no recuerdo nada que me haya... Quizá los primeros cómics que leí, que primero empecé leyendo cómics y luego Sí. libros, pero claro, tampoco puedo decir que me impactó más de esa época porque me acuerdo de algún cómic de superhéroes, de estos de Vértice y tal, güey, en blanco y negro y muy mal, esos que ponían que ponían la traducción y era, en lugar de Daredevil era Dan Defensor y todo esto, que era como, madre mía. Sí, sí, ese Sí, tipo sí. de cosas. Sí. Bueno, pues empezamos si quieres con la charla. La charla la vamos a hacer bueno, sobre el tema de los juegos de rol, porque es un formato que no he tratado demasiado en el canal y para mí es, vamos, de las mejores maneras de contar una historia.
Y entonces quería empezar para toda esa gente que quizá no ha jugado a rol o, bueno, no sabe exactamente en qué consiste todo esto, hablando de eso, de realmente de qué son los juegos de rol. No sé si tú cómo se lo explicarías a alguien que no ha jugado nunca. ¿Cómo se lo explicaría? Sí. Pues creo que es muy sencillo. Un juego de rol es básicamente ponerte en un mundo generalmente, aunque sea un juego realista, pero que no es, siempre tiene algún toque que le da cierta Mm. particularidad, ponerte en la piel de un personaje y interpretar ese personaje y llegar con toda la mesa, con todo el conjunto de las personas. También puede ser, hay juegos de rol en solitario, pero bueno, puedes estar también, pero lo normal es jugar en una mesa con más gente y ir, no sé, llevando una historia en común e intentando descifrar todas las cosas que están pasando en esa historia y se crea una historia en común y hasta donde se lleve. Sí, realmente a mí lo que me gusta de las historias de rol es un poco eso que has dicho, ¿no? El tema de que se construye una historia entre todos y que cada uno tiene un papel importante dentro de esa historia, ¿no? Estaría como el director, que es el que básicamente lleva un poco lo que es la historia, pero cada personaje aporta lo suyo y también el tema de que el director tenga que ir adaptándose a todas estas cosas que tampoco tiene previstas, ¿no? Quiero decir que hay personajes, y esto, bueno, no sé si a ti te ha pasado jugando en alguna partida, de que a veces hay jugadores que te salen por peteneras y dices, hostia, ¿y ahora qué hago yo con este hombre, no? Sí, sí, claro, claro. Sí, sí. A veces tú eres el que sales Sí, por claro. PTE, así. Sí, sí, yo. Y luego hablaremos de anécdotas en partidas, pero sí, que recuerdo más de una ocasión que ha pasado cosas de estas que no te las esperas ni como director ni, o como jugador, que tampoco es lo que tienes previsto. Y realmente yo creo que esos momentos son los que hacen divertidas estas partidas. Sí, 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 sí. Claro, también hay un componente muy importante que es mucha improvisación siempre. Sí, 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 es verdad Pero que este componente está ahí. Quizá al principio es quizá complicado. Yo, mira, de hecho, la siguiente pregunta que te iba a hacer es un poco cómo se empieza en estos juegos de rol, porque sé que hay un periodo de adaptación de, yo qué sé, si has estado jugando a juegos de mesa, hay un tema con mucha gente que es que está acostumbrado a cosas como muy físicas, ¿no? De pues un tablero, unas piezas, un no sé cuántos. Porque el juego de rol, al ser un juego como tan narrativo, a veces sí que hay fichas y todo esto, pero yo me acuerdo de haber empezado, pues eso, papel, lápiz y poco más. Y el no haber como todos estos elementos, hay gente como que le cuesta iniciar porque no acaba de entender cómo funciona esto. bueno, es que claro, ahí estás. Ese es un tema duro. Yo Sí, creo que depende un poco de dónde vengas. Si tú vienes de haber jugado un juego de mesa o Wargames sí, o un juego de ordenador o vienes de cosas así, eh, tien- creo que hay juegos determinados que te pueden venir mejor para empezar a jugar a rol. Y luego las historias, ¿no? La historia, si a ti te gusta mucho la fantasía tipo Señor de los Anillos, pues empiezan algo de ese estilo, ¿no? Algo de Señor de los Anillos, algo que te guste. Porque si no te gusta el terror, no empieces jugando un juego de terror. Que ya tienes un problema ahí. sí, sí, Pero vamos, que en principio creo que es bastante orgánico el empezar. Pero sí que es verdad que te tira con los dados, que son unos dados raros. La ficha, que tiene ahí unos. Normalmente las fichas estándar, ¿no? Luego, si quieres, hablamos ya de otros juegos donde ni siquiera hay ficha. sí. Pero si te dan una ficha estándar, tiene unas habilidades, unos puntos, unos porcentajes o puntos, depende del sistema. Y a veces dices, uy, esto como. Pero generalmente a los entre 5 y 15 minutos ya sabes cómo está eso rodando. Ya ves cómo rueda el juego y ya dices, vale, ya sé de qué va. Sí, yo creo que ahora con el tema de los videojuegos y tal, hay muchos videojuegos que ese tema de la ficha lo hacen, bueno, cierta adaptación a lo que es el videojuego. De que el tema de gastar puntos para habilidades o este tipo de cuestiones ya más o menos lo ves realmente porque el videojuego bebe de ahí. En el fondo,
se empieza con estos juegos y eso es lo que se traduce a videojuego. Pues que un Sí, poco sí, mucha gente hace la inversa, ¿no? Empieza con el videojuego y luego ya lo acaba viendo en eso, en el juego. sí, sí, no hay que olvidar que el género de RPG del videojuego viene del RPG de mesa, viene de ahí. Y lo primero que se hizo fue trasladar esos RPGs de mesa a ordenador en los años 80. Fue lo primero y a partir de ahí, y ahora evidentemente tiene mucho más peso el RPG de juego de ordenador, pero si has jugado alguno es muy fácil. O sea, Sí, lo sí, sí, coges no. en este y dices, uy, esto sé cómo funciona. Claro, claro, ves la ficha ahí un poco, ¿no? O sea, que decir, está cambiado porque quizá sí que se intenta simplificar un poco más en el tema de ordenador, en algunos casos, pero, pero que se ve, o sea, se ve la estructura esta de ficha, el tema de las aptitudes, de las, bueno, en fin, eso, los atributos y todo esto. Sí, sí. Vale. Pues bueno, podemos hablar también del tema de los tipos de juegos de rol, ¿no? Que has comentado antes, ¿no? El tema de que pues existen tipos de terror y tal, y que quizá también cada uno tiene como su sistema de juego. Que el tema de los sistemas de juego también da para bastante bueno, Sí, por eso, sí. ¿no? De todo lo que abarca, todas las posibilidades que ofrece cada uno de esos sistemas. Y también el hecho de que hay algunos que son más sencillos de seguir y otros como mucho más complejos. Sí, pero yo creo que la complejidad de los sistemas de juego viene dado por la experiencia previa y cómo funciona tu cabeza. Una mente más matemática lo va a tener más sencillo, ciertos sistemas más que mucha gente dice complejos, y una mente menos matemática, a lo mejor un sistema mucho más sencillo, con menos dado, pues le va a ser. Ya digo que esto depende de la mesa y de cada persona. Hay sistemas casi infinitos, porque es de verdad, hay una cosa, aunque bueno, una vez que coges 3 o 4 sistemas ya te es relativamente fácil coger cualquier sistema. Y bueno, lo que dices de tipos de juegos de rol, yo diría que, eh, a ver, hace tiempo y se hizo una teoría de tipos de juegos de rol que era simulacionista, ludista y narrativista. Pero yo creo que eso es como simplificarlo mucho. Al final todos, incluso el que parece más simulacionista, tiene el carácter ludista y el carácter narrativista. Es decir, hay momentos donde no haces ninguna tirada ni nada y es simplemente vamos a explorar el personaje de una manera totalmente narrativa, llevando el rol o interactuando con el resto sin necesidad de tirada. Va a haber momentos que vas a tener que hacer tiradas y ya estamos hablando más de algo a lo mejor más ludista. Y luego, dependiendo del entorno, puede ser más simulacionista o no. Pero vamos, que eso en principio. Y luego, géneros, por lo mismo. Es que hay muchos géneros y cada género además muchas veces cuando entras en cierto género, por ejemplo en el terror, tú te esperas que haya ciertas cosas, ¿no? Tú te esperas que haya un sistema de cordura, estrés, tensión, como lo queramos llamar, pero un sistema que te vaya forzando a tu personaje a, a sentir eso que Sí, está pasando alrededor. sí, sí. Entonces, claro, depende un poquito de cada juego es un mundo. ¿Qué Sí, se bueno, suele lo, decir? lo que decías de juegos de cordura, ahora justo en el canal estoy jugando a la llamada de Tulu, estamos a punto de acabar. Y eso lo tiene el videojuego, el tema de los puntos de cordura lo Sí. ha adaptado bueno, a ver, era necesario, ¿no? En este tipo de juegos. Pero sí que es verdad que esto lo tiene. En Vampiro creo que había algo similar, que no era tanto por cordura, sino era más como por el tema este del frenesí de la sangre, de que depende cómo Sí, se te podía ir la un poco humanidad. y... Era el tema de la humanidad, que Sí, era, sobre todo en lo que era la mascarada, que tú en vampiro llevas un monstruo al fin y al cabo, y cuanto más tiempo pasa, menos humano eres. Llega un momento que con el frenesí vas perdiendo sí, humanidad, y llega un momento que puede que pierdas la humanidad de todo, te conviertas en un auténtico monstruo, un demonio de la noche, y se acabó. Y de hecho el juego en sí
va un poco de intentar interpretar, intentar aferrar esa humanidad como sea. Sí, sí. Yo Vampiro, de hecho, fue el primero que jugué de rol. Juguemos, de hecho, la primera partida fue de la Edad Oscura, que fue una partida así como muy rapidita, porque enseguida nos pusimos con la mascarada, Mm. pero sí que recuerdo esas partidas como, bueno, de aterrizar en algo que tampoco sabías muy bien cómo funcionaba, y de venga, interpreta cómo, porque realmente yo creo que una cosa de las que realmente son como que abruman mucho es la libertad total que tienes en el juego. Sí, sí, sí. Y yo, Bueno, también es verdad que una de las cosas que digo yo a la gente que está empezando, y esto es más hacia la figura del narrador, del máster, director de juego, que no fuerce mucho las interpretaciones de la gente. Que si alguien solo quiere tirar dados, que solo tire dados, que no hace falta que... ¿Sabes? Que todos hemos estado en alguna mesa de interpreta esto, interpreta. No, no, porque le estás sacando de una zona de confort y al final esto es como todo, esto es como conducir. Las primeras clases son horribles y al final conduces con una mano. Pues esto es igual. Vas con las primeras partidas, tú deja que la gente juegue, que se lo pase bien, que hagan lo que tengan que hacer y ya está. Y luego ya empezarán a interpretar más, menos o lo que sea. Pero sí, sí. O sea, y eso es algo que yo lo he visto. ¿Cómo interpretar? No, no, no. Tú mira el personaje, tú te lo has creado, miras cómo está hecho y ya está. En ese sentido, por ejemplo, Vampiro u otros juegos de ese corte, creo que era muy sencillo porque los clanes o los tipos de personajes que podías jugar estaban muy sí, encorsetados. Es decir, tú veías un Brulla, por poner un sí. ejemplo, y ya sabías qué tipo, cómo interpretarlo. Que luego podías romper ese arquetipo, ¿no? Porque eran como muy arquetípicos, podías romper ese arquetipo y tirar por otro lado. Pero ya, Sí, ya eso es cuando cosa tenías más tuya. conocimiento del juego, del mundo Sí. del juego. Sí, sí, Pero bueno. Vampiro la verdad es que es un juego que está bastante guapo. También creo que tiene un sistema relativamente sencillo en el sentido de que no es un sistema. Yo, por ejemplo, otro juego que jugué bastante era Anima, que no sé si has jugado, el de Anima Beyond Fantasy. Sí, Ese. bueno, al anime no he jugado porque la temática no me interesaba mucho, pero he jugado al hermano mayor, a Rolemaster, que es más complejo. Sí, sí. Y realmente tenías. O sea, que decir, con Anima. Ay, con Anima, con Vampiro era como las partidas, como bueno, tiras los dados, tal, no sé cuántos. Pero con Anima yo me acuerdo que hasta el máster tenía su hoja de Excel para poder hacer todo el tema de las tiradas y tal. Y claro, tenía ese componente, ¿no? Incluso para hacer la ficha. O sea, en Vampiro hacer una ficha tampoco era excesivamente complicado. O sea, te estabas tu ratito y ya está. En Anima tenías que estarte pues, tu media hora guapa y si querías hacer todo el tema de los combos y tal, porque hay gente que exprime el juego hasta darle la vuelta, Sí, de puedo sumar aquí con esto y hacer matemáticas para poder darle, con el nivel que tiene, pues sacarle el mayor partido al personaje, ¿no? Entonces, claro, sí, ahí ya sí, sí que te puede. sí. Bueno, anima ese tipo de juegos donde dices, esto no se lo pondría a un jugador inicial. Ya bueno, pero depende. Si te viene de un wargame, a lo mejor sí le gusta. Claro. Sí, O sea, que depende a veces. Pero sí, sí. Em, pero bueno, si quieres, hablamos un poco también de las temáticas habituales, porque no sé sí. si tienes puesto ahí algo Sí, de bueno, tenía. temáticas habituales. Sí, pero sí, podemos hablar ahora. Vale, pues bueno, hemos hablado de terror, hemos Sí, hablado de fantasía sí. clásica, de espada y brujería. Dentro de fantasía se tocan Sí, hay distintos muchas tipos. temáticas, subtemáticas, ¿no? Porque tendremos la espada y brujería, tenemos el género Grindar, que es este género oscuro y un poco, a veces, que tiene a veces un poco también también roza el género de terror, Sí, lo que es el Grindar. En el propio terror, por ejemplo, también tienes también muchas sub porque tienes el terror, que es el terror desde el típico terror de zombies, hasta el terror
puramente psicológico donde estás explorando tus pensamientos. O sea, que hay de todo. De hecho, hay algún juego donde todo el mundo lleva un personaje y es el mismo todo el mundo. Son como los pensamientos. O sea, que hay cosas muy, muy curiosas. Y luego, bueno, tenemos los otros géneros. Es que es muy fácil. El rol generalmente es cualquier género que pienses en, por ejemplo, de cine, lo vas a tener. Vas a tener Far West, vas a tener Space Opera, vas a tener ciencia ficción, vas a tener lo que quieras. Con lo cual, si solo te gusta un género, vas a tener un juego de eso. Sí, eso seguro. Seguro. Sí. Con lo cual es relativamente fácil entrar a jugar. Sí, además que casi todas las franquicias, El Señor de los Anillos tiene su juego de rol, Star Wars tiene su juego de rol, cualquier franquicia grande, bueno, incluso Warhammer tiene su juego de rol, y bueno, o World of Warcraft, o todos estos, que son, digamos, franquicias conocidas, tienen su juego de rol. O sea que realmente cualquier franquicia que te guste, lo más probable es que tenga un juego de rol de ello. Sí, incluso juegos sin franquicia, pero que digamos que adapta muchas cosas, como juegos tipo Traveler, que en Traveler puedes jugar cualquier tipo de ciencia ficción espacial. O sea, es que puedes coger y adaptar, que eso ya suele ser más trabajo, lo que es coger una ambientación que te guste. Vamos a ir con Traveler, por ejemplo, y me gusta, yo qué sé, el universo de Alien, pues puedo adaptarlo. Puedo pillarlo y adaptarlo. Sí que es verdad que a lo mejor tengo que hacer que si el monstruo, que si no sé qué, pero lo puedo hacer. Sí, también hay estos sistemas como abiertos que son sistemas de rol, pero que no tienen una historia detrás, por decirlo así, ¿no? Que es más el sistema para poderlo jugar. Que de esto sí que conozco que hay tiene una ambientación muy ligera. Sí. Entonces, o una ambientación muy abierta y puedes... Bueno, generalmente los de ciencia ficción que son espaciales suelen tener la cosa esta de que la ambientación es tan grande que siempre puedes meterlo en algún apartado de la galaxia. Que no desentona mucho, la verdad. Hay otros que no, hay otros que son muy cerrados. Por ejemplo, jugar en Señor de los Anillos, en el mundo de Señor de los Anillos, es una ambientación más cerrada. Sí, claro. También depende de la época en la que juegues y todo esto, pero es una ambientación más cerrada. Claro, o sea, como está más pensado para ese tipo de historias en ese contexto. Claro. Sí, porque queda muy feo llegar y decir, bueno, pues mira, está Frodo aquí, pues voy a coger, le voy a tirar una flecha y si tengo suerte lo mato y cambio la historia, ¿no? De todo. Sí. Que ojo, que en rol se puede hacer, en cualquier juego de rol. Sí, claro, es lo que hablábamos, ¿no? La libertad total que hay, ¿no? Sí. Se crea después empiezas a jugar lo que es la dimensión alternativa, el multiverso de tal y adelante. Y ya está. Otra línea temporal. Bueno, de hecho, que va un poquito por ahí, pero que hicieron del Señor de los Anillos varios videojuegos en los que iba un poco de esta manera, ¿no? Que tú llevabas como un grupo de personajes que iba como por detrás de la comunidad del anillo, ¿no? Me acuerdo el de la tercera edad que hicieron, que iba un poco en esa línea, y luego el de la Guerra del Norte, que eran otros que iban a otra cosa, pero y partidas de este tipo cabrían perfectamente en una partida de rol. Sí. Sí, pero bueno, ahí aún seguían respetando que estás relativamente lejos de la comunidad del anillo. Pero tú en el juego de rol podrías ir detrás de la comunidad del anillo, robarle el anillo a Frodo y que sea lo que te quieras, y hacer lo que sea. O sea, que eso es la diferencia respecto al videojuego, que la flexibilidad es máxima y absoluta. Puedes hacer prácticamente cualquier cosa. Ahora, con consecuencias, porque claro, para llegar a Frodo vas a tener que pasar por encima de Aragorn, de Gandalf, de Legolas y de Gimli. Y ojito. Claro. Pero bueno, también en parte esa es la gracia de la partida, ¿no? El tema de te ponen ese escenario y a ver qué haces, ¿no? Y yo creo, o sea, esa idea de esa libertad que tienes absoluta, claro, viniendo del videojuego en la que sí que pueden ser más o menos libres, pero un videojuego nunca tendrás tanta libertad como puedes tener en un juego de rol. Porque es muy complicado poder hacer eso. Y claro, cuando te vienen ahí y dices que puedo hacer cualquier cosa, es como la mente como te estalla. Yo me acuerdo cuando me contaron, pero cualquier cosa, dice cualquier cosa, y claro.
Esto es, sí, 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 es precisamente por eso creo que los juegos de rol te dan esa libertad de contar una historia eh, que ningún otro formato te va a dar. Porque es eso, como un libro, pues eso, es la historia es el camino, la película es lo mismo, ¿no? Incluso un videojuego donde sí que podrías tener más libertad, incluso en estos que son pues tipo de Witcher o otros juegos de estos en los que las decisiones que tomas, claro, pero son decisiones limitadas, es A, B o C, pero en un juego de rol es cualquier cosa. Y además es algo que vives con tus colegas, que lo hacéis juntos y que, no sé, tiene como más, no sé, le coges como más cariño al personaje que llevas y a todo esto porque es como vuestra historia. Y es solo para Sí, sí. vosotros. Y eso Sí, el también mundo es... cambia contigo. Sí, El mundo cambia contigo. El mundo, al final, aunque parezca que no, al final empieza a girar a tu alrededor. El mundo que creas, con todo lo con lo que pasa y que las consecuencias, porque luego depende un poco de la mesa. Sí, es verdad que hay algunas aventuras, algunos tipos de aventuras que son one shots, que son básicamente juegas la aventura sí, y ya está, no juegas más con eso. Pero y ahí te da un poco lo mismo, pero cuando juegas lo que es la campaña, que estos son aventuras largas o una concatenación de sí. aventuras, ahí sí que vas cambiando el entorno cambia contigo, tú cambias con el entorno, vas evolucionando, a veces involucionando, que también es otra evolución, pero a veces pasa, que Sí, sí. puede, claro, tú puedes empezar siendo un tipo egoísta y, bueno, mala persona y tal, y acabar convirtiéndote por avatares y porque la propia narrativa ha tirado eso en un paladín, en lo mejor que hay y en un defensor a ultranza de todo el mundo. O lo contrario. Claro. Sí, Claro, sí. esto ya depende un poco cómo quieras ir tirando y las propias historias que se van generando, cómo va esa narrativa. Claro. Sí, pero es eso, ¿no? Para mí es la magia que tiene este tipo de juegos, la libertad que te otorga y el tema de, bueno, eso, de construir esa historia bueno, junto con toda la gente esta. Y precisamente hablando de esto, bueno, luego ya comentamos el tema de las anécdotas, pero también está el tema ahora del juego, digamos, físico, es decir, el de toda la Ujú. vida, papel, dados y tal. Y luego también está el juego de rol, pero en plan online. Bueno, todo este tema de poder jugar a rol, pues a través de la webcam, con estas pantallas, digamos, o sea, con el Sí, tablero digital y todo esto, y con también el dado digital, ¿no? ¿Tú sí. qué prefieres realmente? O sea, si te dan a elegir, ¿realmente prefieres estar ahí en físico con toda la gente o...? Hombre, Sí, siempre mesa, siempre físico. Pero, pero vamos, que la otra opción, yo de hecho tengo un canal secundario que es de partidas online y juego con gente, con el quien quiera debas jugar, o sea, no tengo problema, son mesas abiertas y, por ejemplo, con la pandemia y demás, ha habido un resurgir del rol online y de un resurgir del rol así en general, de mucha gente que hacía mucho tiempo que no jugaba a rol y ha vuelto al rol, a jugar a rol y ha pasado el confinamiento y siguen jugando. No con la misma intensidad que con el claro. confinamiento, pero siguen jugando. Y incluso hay gente que nunca había jugado online, siempre era de mesa, y ahora combina el grupo online con el grupo en mesa. Entonces tiene las dos cosas. Bueno, yo creo que cierta... o sea, que cada cosa tiene ciertas ventajas, ¿no? O sea, el Sí, tema de jugar en vivo, por decirlo así, eh, creo que la complicidad que tienes con los jugadores luego es más fácil de tenerla que en online, que siempre hay como cierta separación, aunque sí que es verdad que nos facilita el estar juntos y el tema sobre todo del no quedar y tal, no puedo quedar porque me va mal, no sé cuántos, quizás sí que sea sí. más fácil. Pero la complicidad que tienes con la gente cuando estás en vivo no es lo mismo que eso, cuando estás en online. No, y bueno, y lo de la cosa clásica, ¿no? De las patatas, Sí, claro. de ese tipo de cosas, compartir esos momentos donde quizá en online vas más a saco, vas a la partida sin más, pero en mesa muchas veces hay una relajación, a veces hacen pequeños parones para Sí, comer o porque uno se va en un momento para tal y
Y yo creo que es otra cosa, es otro rollo. A mí me gusta, ya digo, me gusta más en mesa, pero online desde luego no lo desprecio, porque sería absurdo. Creo que es una buena forma también de jugar, que tiene también la ventaja de que puedes jugar en pijama. O sea que eso... Sí, sí. Quiero decir que, bueno, si te vienen a jugar a casa, puedes jugar en pijama también, pero claro, juegas tú y los otros te tienen que llevar la mochila y cambiarse y pues el pijama, Claro. que es como más molesto. Pero... Sí, sí. No, no, realmente sí, o sea, tiene esa comunidad y también el tema de, sobre todo a la hora de hacer, digamos, el tema de los escenarios y todo esto es quizá como más sencillo, o sea, puedes hacer cosas como mucho más espectaculares con no tanta necesidad de elementos, ¿no? No necesitas comprar miniaturas ni necesitas todo esto. Sí. Y también te da, pues, eso de que la gente se lo pueda imaginar mucho mejor. Pero, por otra parte, no sé, o sea, el tema de los dados, a mí el dado físico me gusta mucho. O sea, realmente creo que es un objeto que le da, no sé, tiene ese punto de que, bueno, me pasa con los libros, lo mismo. O sea, ya sé que hay mucha gente que le mola todo el tema digital y tal, pero a mí lo físico realmente me mola, no sé, tener el libro, porque incluso el de reglas de rol, tal, tener los dados y todo esto, yo creo que le da cierto encanto al jugar. Sí, sí, sí. Luego sí, es cierto que tenerlo físico, pues por ejemplo los libros te permite, si cuando te sabes bien el libro, puedes, es más fácil ir a las secciones cuando lo tienes en físico. Lo tienes además ahí, aunque bueno, siempre es bueno tener el PDF. No, yo también soy un gran defensor de los PDFs. Y el dado sí, el dado, tener el peso en la mano, lanzarlo, esa posibilidad de que ese ver rodar el dado, ese dado que se cae, Sí. que siempre hay algún torpe que tira el dado al suelo. Claro, eso está muy bien, la verdad. Son cosas que, además con el confinamiento, que se echan de menos, Sí. la verdad. Sí, sí. No sé, el físico tiene ese encanto, ¿no? Del que hablamos. Y ya por último, hablar un poquito de anécdotas, ¿no? De partidas, de esas anécdotas que dices, que normalmente en partidas siempre hay algún momento que recuerdas de, de esos momentos que dices, no sé. Por ejemplo, yo recuerdo en una partida de vampiro, bueno, el tema este de que tienes que diabolizar para poder subir de generación. Y teníamos un máster que le gustaba hacer cosas como muy locas y muy exageradas, ¿no? Y en parte era la gracia de las partidas que hacíamos. Y recuerdo que por algún motivo encontramos como una especie como de sangre de Caín, que es como el primer vampiro y todo esto, pero que claro, Sí. sabías que si consumías esto no lo ibas a aguantar. Y recuerdo eso, que tenía un personaje que tenía bueno, academicismo súper subido, bueno, lo tenía al máximo. Creo que el máximo era 5 y el mío lo tenía como al 6 o al 7, o sea, una burrada. Sí. Y por eran cuestiones estas que hacíamos para tal. Y consiguió crear eso, una máquina para poder sintetizar todo el tema de la sangre esta, para hacer como una pastilla, para poderla tal. Pero aún así tampoco me fiaba de que eso fuera a funcionar de todo. Y le di la pastilla a un gato, porque había por ahí. Y bueno, el gato se transformó en una especie de monstruo gigante. Y recuerdo esa partida con eso que realmente el máster no lo tenía previsto. Pero todo ese momento, todo cómo se iba construyendo, la locura que luego acabó siendo, recuerdo ese momento con mucho cariño por eso, porque esos momentos que te salen o liadas que me han hecho otros jugadores a mí en partidas que llevaba yo, pues no sé, son creo que momentos bastante chulos. Sí, sí, eso siempre, siempre mola. Yo no sé, yo de anécdotas tengo unas cuantas, tengo unas cuantas. Pero bueno, para contar una reciente, una de hace nada, en una partida que estoy haciendo de RuneQuest, que es un juego mítico también. Ujú. Antes de llegar al sitio, en un sitio donde son extranjeros todos los jugadores, dije, bueno, aquí a lo mejor deberíais, como recomendación, ¿no? Además que era una recomendación que te lo ponía por ahí, deberíais intentar negociar y demás, porque, claro, es un juego, es un juego simulacionista donde básicamente cualquier cosa te puede matar de un golpe. Entonces tienes que tener mucho cuidado con las cosas. Y, y nada, y con la idea de la negociación, de repente hacen un encuentro y se encuentran con unos lagartos gigantes.
lagartos gigantes, hombres lagarto gigantes, los pequeños son del tamaño humano, y había uno o dos gigantes, no, uno gigante que es 2 veces el tamaño de un humano. Había como uno, ellos, los jugadores eran 5 y, no, 4, eran 4. Y estos seres eran como 12 y estaban secuestrando a una mujer. Bueno, hasta aquí bien. Lo lógico es, te acercas e intentas negociar con ellos. Y en un momento determinado uno dice, vamos a negociar, ¿verdad? Sí, vamos a negociar. Y uno dice, cargo. Coge el caballo, coge la esta y dice, ala. Y claro, la gracia fue la negociación. Pues la negociación acabó con ellos derrotados, siendo prisioneros en el campamento de estos seres reptilianos y demás. Y eso como una anécdota de hace nada. Sí, sí. No, estos momentos que realmente a veces como máster es como, ostras, pero es que no me esperaba esto, ahora cómo lo saco yo de este lío. No, pero es que ni como máster ni como el resto de jugadores. O sea, Claro. de repente el jugador dijo, cargo. Pues adelante. Feel free. Sí, sí, sí. En fin, cosas Sí, 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 pero que es pasan. eso, son esas anécdotas que realmente hacen que la partida luego pues tenga ese Sí, punto, lo recuerdes, o a veces incluso salen cosas que ya luego más allá de la partida en el grupo pues se va repitiendo, yo qué sé, ¿te acuerdas de...? efectivamente. Eso luego va a ser un meme de negociación. Sí, Vamos a negociar. Pues a sí, negociar. Venga. sí, sí. No, pues al final yo creo que una de las cosas que se achaca, o al menos se achacaba en su momento de los juegos de rol, que era el tema de que como que te aíslas socialmente o este tipo de cosas, y para mí el juego de rol es todo lo contrario, o sea, realmente creo que hay pocos juegos más sociales que este. Sí. A ver, hay gente. Sí es cierto que hay gente que tiene un perfil muy tímido dentro del juego de Sí, rol. Algunas personas. Pero es que no es que fuesen extrovertidos y el juego de rol les hiciese tímidos. Al contrario, tengo un amigo que de hecho era hiper tímido y gracias a venir a jugar y empezar a jugar con nosotros a partidas y tal, pues él podía, en esos momentos se comunicaba, fuera de esos momentos se comunicaba muy poco, pero ahí se comunicaba. Y era, o sea, yo es que, claro, yo ya no diría que era tímido, era en exceso, vamos, lo que dices una timidez enfermiza, pues una cosa así. Y yo creo que es que justo lo contrario, sí, porque el juego de rol lo que hace, o sea, de los beneficios que tienes que ciertamente desarrollas unas habilidades sociales. Para sí, alguna gente desarrolla ciertas cosas, ¿no? Desarrolla el compañerismo, desarrolla realmente unos valores buenos. sí, sí. Lo que Bueno, pasa que el es saber como trabajar en todo. equipo al final. Trabajo en equipo, liderazgo, creatividad, desarrolla muchas cosas. Pero bueno, lo de la mala prensa, pues oye, Claro, mala prensa, cualquier cosa. Yo es que la mala prensa viene sí. Un día hablamos de la historia de los juegos de rol. Viene de los 80 sí, y viene sobre todo empezó en Estados Unidos la mala prensa de asociaciones ultra ortodoxas dentro de los protestantes y el catolicismo, que empezaron a dibujar panfletos diciendo que era terrible. ¿Cuál era el problema? Que muchos de estas sectas, al fin y al cabo, muchos niños de estas sectas, en los 80 el juego de rol era hiper popular y, vamos, era realmente la edad de oro en Estados Unidos. Era el regalo que le regalaban a todos los niños, una caja de Dungeons and Dragons o alguna cosa de ese estilo, sí, y todo el mundo jugaba en el garaje. De hecho, en la película de E.T. veis a los niños jugando a rol. sí, sí. Bueno, plan Stranger Things y estas Eso era cosas, sí. habitual. Eso era habitual. Entonces, de ahí empezó a derivar las cosas. ¿Y por qué? Porque una de las cosas que sí puede fomentar el juego de rol, que no quiere decir que todos los jugadores de rol lean, pero una de las cosas que fomenta es la lectura. Y que fomente la lectura, el espíritu de equipo y ciertas cosas en según qué en sectores de la sociedad, mal. Mal.
Entonces, sobre todo que las lecturas, pues eso, de fantasía, de imaginación, de ciencia ficción, donde muchas veces te presentan sociedades utópicas con varias cosas que ya están pasadas Sí, o con pensamientos muy, muy modernos. Entonces, yo creo que derivó un poco por ahí y fue derivando, y fue derivando. sí, sí, al final es una Y bola de sigue nieve ahí. que... Sí, 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 sí. Ahora, por suerte, ya no pasa esto. Ya eso. mm, sí va viendo gente que tiene siempre ese prejuicio, ¿no? sí. Sí, pero sí es verdad que es Pero. menor ahora mismo. Pero es menor. Sí, Es muy menor. Muy menor. Nada que ver con los 90 en España, ni con el final de los 90 en Estados Unidos, nada que ver. El final no, el final de los 80 en Estados Unidos. Final, principios de los 90 en Estados Unidos. Aquí fue la segunda, a partir de la segunda mitad de los 90. Bueno, del 93 para adelante, mm, que aquello fue. sí, sí. Ya digo, pero esto pasa siempre. Esto pasa siempre. Sí, además creo que a día de hoy hay como mucha más oferta de juego de rol, de que hay muchas más cosas. Y es lo que decías tú, ahora ya prácticamente encuentras juegos de rol de todo. O sea, de cualquier cosa que quieras hacer tu partida vas a encontrar un juego de rol para hacer esa partida. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que siempre lo ha habido. Lo que pasa es que en español no había tanto. En español, claro, había. En los 90 había muy poquitas editoriales, hay muchas editoriales. El material es más sencillo. Acceder a los juegos en Sí, inglés es mucho más sencillo. El nivel de inglés es diferente. Ahora casi todo el hijo de vecino, no sé si sabe hablar, pero sabe leer inglés. Entonces sí, ya no es lo mismo. Y luego ya digo, material español ahora hay sí, muchísimo. sí. Muchísimo. No, incluso propios juegos que son españoles, Sí, 100%. sí, sí. En plan, sí. Sí, sí. Bueno, en ese sentido, podemos decir que España fue bastante pionera en juegos de rol. Es decir, al poco de empezar a producirse, a editarse juegos de rol en español, se editó el primer juego de rol español, que fue Aquelarre, y a Sí. partir de ahí, luego fue Comandos de Guerra, luego vinieron unos cuantos de, no sé, los de Cronópolis, como Jurasia, Super C, Ragnarok, todos estos juegos que fueron saliendo. Entonces, ya digo que no nos podemos quejar de producción propia tampoco. No, no, no. Bueno, el propio Anima es español. Quiero El decir, propio anime es español y sí, exportado a todos los sí, sitios del mundo. sí, sí. Entonces, Sí, eh, está muy bien, la verdad. pues si quieres ya empezamos con las... Bueno, no, antes de hacerlo, una recomendación a alguien que quiera empezar, un juego de rol que recomendarías a alguien que quisiera empezar. Un juego de rol que Sí, recomendaría. Pues, a ver, yo lo que recomendaría es que no dirigiese, que no se pusiera a dirigir, que buscase a alguien, que hay mucha gente que seguro que le haría una partida, y que jugase a algo que le pueda gustar, una temática que le guste. Yo una recomendación puede ser, por ejemplo, el Dungeons and Dragons quinta, que es súper sencillo para empezar a jugar, la verdad, pero valdría casi cualquier juego, sí. realmente. No, y además a nivel de empezar, eh, bueno, aparte de que prácticamente hay estas asociaciones de rol en, bueno, no sé, como miembro de ciudades importantes hay asociaciones. Yo Sí. creo que en casi cada sitio alguna asociación habrá. Y aparte de que normalmente también suelen hacer jornadas para una partida que es simplemente que dura pues eso unas horas. Y ahí es una buena Mm. manera también para poder empezar. De hacer esa partida que dura eso, 2, 3 horas y... Y online, Sí, y online online también. también. Si alguien nunca ha jugado a rol y quiere empezar a jugar rol y tal, y está viendo esto, que contacte conmigo, que me busque, Friki Vetusto, tan fácil como eso, y yo hago partidas para iniciar, bueno, hago partidas de iniciar desde hace 30 años. Entonces, claro, Sí, sí. online y ya está, se hace una partida, se monta una mesa sencilla y ya está. Sí, sí, No hace hostia, pues falta. está genial. Lo pondremos acá también debajo de la descripción, como estarán tus redes, pues que pongan en Sí, sí. contacto contigo y... Sí, sí. Pues bueno, pues ahora sí, hacemos las preguntas estas clásicas que hago para cerrar. Y la primera es un poco el último libro que hayas leído. Las lágrimas de Cayu. Luego la siguiente pregunta es la última peli que hayas visto.
La última película que he visto. Esa es una buena. Pues no lo sé. No, no, no lo sé. La vi ayer, antes de ayer, y no me acuerdo. No sé. Mira, por decir una, la última de Spider-Man, ya está. Por Sí, decir, sí, mira, la última que he visto en cine. La sí. última de Spider-Man. ¿Te gustó la película? Sí, sí, me gustó, me gustó. Pero hay gente que, bueno, no sé, la mayoría de la gente suele tener una buena crítica. A mí me moló. Realmente va en eso, como Está, dices. está bien, está bien. Tiene ese componente un poco más nostálgico, ¿no? De tal, pero bueno, sin hacer mucho spoiler. Bueno, a mí me mola por una razón, porque están haciendo una cosa muy buena, que es no despreciar el material antiguo. Sí, Incorporarlo de alguna manera, ¿vale? sí, No es oficial, es de otras dimensiones o lo que sea, pero como eso ya lo abrieron, me sí, parece perfecto. No despreciar el material antiguo, que siempre. Eso es algo, sí, pues es muy a tener en cuenta. sí, sí. Y a ver, el último videojuego. El último videojuego. También es una buena pregunta. Eh, Nuevo, ¿no? El último videojuego nuevo que Sí, lo haya último que probado. hayas No jugado. sé, el Guild of Dungeoneering. Hostia, este no me suena. Es uno como Sí, de que vas haciendo un dungeon sí. con cartas. Ah, sí, he jugado alguna cosa de estas. Hay como. Creo que tengo uno. Pero no sé si es este o cal, pero creo que sí. Que he jugado Es, algo. es- es complicado, te matan, vamos, te matan vas acumulando, tienes una especie Sí. bueno, tienes una especie, no. Tienes un cementerio y vamos, empiezan a llenarse ahí de bichos. Pues ya para acabar la última serie. La última serie, sí, esa es más fácil. Reacher. La de Jack Reacher. Por Sí. fin, un Jack Reacher que no es el del cine, no es Tom Cruise. Es un Jack Reacher como el de los libros. Es decir, una mole de 1,90 m y algo que da miedo cuando le ves. Pues ya está. Un placer haberte tenido. Ha estado súper bien. Yo espero que a la gente, pues eso, le haya picado como mínimo la curiosidad por los juegos de rol. Que haya visto un poquito eso, que es una manera diferente de contar una historia, pero al final yo creo que es una manera en la que cuentas historias muy únicas y muy tuyas. No, bueno, muy tuyas, muy del grupo. Y eso, y además teniendo la oportunidad ahora de ponerse en contacto contigo para poder jugar, pues yo creo que no hace falta decir nada más. Pues nada, ya un placer haber estado aquí. Ah, todo lo que sea hablar de rol está bien. Bueno, de Sí. hablar de lo que sea, está bien. Pues nada, pues nos vemos la semana que viene. Recordad que vais a tener lo del libro en la caja de descripción. Y nada más. Adiós.